buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de su programa Criterios. Para esta ocasión, nosotros estaremos dialogando sobre el tema salud y específicamente sobre el COVID-19. A la fecha, nosotros todavía nos estamos preguntando, ¿será que el Estado ha actuado correctamente? ¿Será que las medidas se han disminuido? ¿O por qué se ha dado este aumento en los casos? ¿La vacunación ha funcionado? Bueno, eso y más lo estaremos dialogando con el doctor Jesús Vázquez y con el doctor Ibrahim Miranda. Doctor Jesús Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Es un placer estar el día de hoy aquí contigo, ¿verdad? Gracias por darnos este espacio y un saludo a nuestros amigos televidentes, ¿verdad? Y un feliz año nuevo. Muchísimas gracias y sí, feliz año nuevo para ustedes también, ¿no? Y doctor Ibrahim Miranda, buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas noches, Fernando, gracias por la invitación, es un honor, es un placer estar aquí contigo y con la población que nos está sintonizando. Feliz año nuevo y pues esperamos tocar puntos muy bonitos y conversar de una forma muy agradable. Desde luego, y yo muy encantado de tenerlos por acá y entramos ya de lleno en materia. Como tal, nosotros podemos ver que el Estado al principio tomó las medidas correspondientes, pero en los últimos meses nosotros también nos preguntamos, ¿será que se han suavizado las medidas? ¿O qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha habido este aumento de casos en los últimos días? Comenzamos con el doctor Jesús Vázquez. Sí, así es. Pues con respecto a las medidas, ¿verdad?, que se toman que se han tomado, ¿verdad?, pues por parte del gobierno, ¿verdad?, y también por la población en general, pues hemos estado viendo que en los últimos meses, ¿verdad?, se han suavizado un poco estas medidas. Ya comienza a ver lo que es un repunte, una alza en los casos, ¿verdad? Muchos de ellos han sido porque pues venimos de unas fiestas, ¿verdad? Sí, claro. Unas fiestas en las cuales se han reunido bastantes familiares y han venido bastantes personas del extranjero, ¿verdad? Entonces, esta alza de casos puede deberse mucho a eso también, ¿verdad? A las medidas que también se han suavizado también por parte del gobierno, que lastimosamente nos están pidiendo ahorita incluso hasta pruebas para poder ingresar, ¿verdad? Entonces, pero también otra parte muy importante es de que la población, a medida pasa el tiempo, y van conociendo más la enfermedad, ellos también van suavizando y van como acostumbrándose a mantenerse con el virus, lo cual no es correcto, Claro. ¿verdad? Porque de esa forma también ellos se confían y dejan de lado las medidas generales como la mascarilla, el lavado de manos, ¿verdad?, y el distanciamiento social, que son el principal fuente de contagios entre la población. Pero nosotros también podemos ver cada vez más personas que ya salen a la calle sin mascarilla, ¿verdad? Así es. Ok, doctor Ibrahim Miranda, entonces, como tal, por la costumbre nosotros podemos mencionar que el gobierno ha suavizado las medidas, aunque es en general, porque incluso creo que ustedes también, amigos televidentes, han notado que llegan a una empresa, pero en muchos lugares ya no se aplica el alcohol gel, ya no le toman la temperatura. Entonces, ¿será por la misma costumbre que las medidas se han reducido, doctor? Sí, correcto, Fernando. Tenemos ese inconveniente, esa situación que estamos viviendo actualmente y por lo tanto estamos teniendo las consecuencias de lo que que se nos ha olvidado. O sea, a la población también se le ha olvidado que estamos, en pandemia. Y como muy bien decías, de igual forma el doctor Vázquez mencionaba, se han suavizado los requerimientos. Hay algo que es muy importante porque debemos de saber de que esta enfermedad sigue matando gente y las medidas se han reducido. Y es algo tan sencillo que tú decías, hasta el alcohol gel es necesario, seguir educando a la población. Y es por lo tanto que, así como estos espacios que tú nos brindas, sirve de mucho para concientizar a la población, para seguir tomando esas medidas, porque el distanciamiento social
lo hemos visto que, o sea, ya no existe. Hoy en estas fiestas navideñas mencionábamos, hemos visto El Salvador del Mundo. De hecho, en nuestra página en Facebook subimos fotos de que era hasta, o sea, imposible pasar en vehículo por El Salvador del Mundo, o sea, porque había una aglomeración de personas muy fuerte. Entonces estamos viendo de que las medidas por parte no solo de la población, sino que también del gobierno, estamos teniendo esas consecuencias porque se han reducido. Y es algo que al inicio de la pandemia el gobierno tuvo muchas buenas estrategias. De hecho, comentarte, yo hace poco estuve en Estados Unidos y cuando ya venía para El Salvador, eso fue hace quizás unos 5 meses, ya venía para El Salvador, me realicé el antígeno en Atlanta, Georgia, y cuando llego a la aerolínea no me dejan pasar porque el gobierno de El Salvador estaba pidiendo la PCR. Y entonces es algo muy bueno. Al inicio, ¿no? Sí, al inicio. Entonces, en ese momento la estaba pidiendo. Y eso es lo que te mencionaba, que actualmente no se está pidiendo. Entonces, es algo que es lo mismo. O sea, hemos llegado al punto que hemos bajado la guardia, es la palabra. Hemos bajado la guardia, por lo tanto, estamos viendo las consecuencias. Claro, pero eso, como tal usted lo dice, doctor, es contradictorio, porque primero estamos hablando de que al principio se aplicaron medidas drásticas, medidas bastante fuertes, que la población lo aplaudió y fueron las medidas correctas. Sí, pero ahora estamos hablando de que a los extranjeros no se les está pidiendo prueba, pero se les sigue exigiendo a la población que se cuide. Entonces, ¿a qué creen que se deba esto? Porque igual el COVID viene. ¿A qué se debe entonces? ¿A qué se debe? Tu pregunta va enfocada a qué se debe a que las medidas han bajado. Así es. Es más, las medidas para los extranjeros. Es decir, o más bien, el gobierno debe retroceder con la medida que han establecido. Ok, sí, es lo mismo que te mencionaba. O sea, es algo que en estas fiestas navideñas hemos tenido que muchos extranjeros visitaron el país. Entonces, es algo que podemos ver que, o sea, el ser humano, o sea, llegamos a un punto que nos acomodamos. Sí. Entonces, y vemos eso desde el punto de vista de las medidas. O sea, es algo que ya lo tenemos controlado, entonces bajemos la guardia. Entonces, y vamos a lograr otros objetivos. O sea, es algo que podemos llegar al punto de que esas medidas se han reducido porque también, o sea, venían las fiestas navideñas y es algo como que tratando de buscar también una excusa, ¿verdad? Una excusa de que el país fuese visitado. Ahora también, hablemos de la parte de la vacunación, porque eso es algo muy interesante, porque muchas personas han mencionado, bueno, como ya estaban vacunados, no nos podemos contagiar, pero realmente creo que hemos comprobado que eso no termina de ser cierto. Doctor Jesús Vázquez, sí hemos visto una buena cantidad de contagiados que ya estaban vacunados. De hecho, pues, ¿Han visto casos? Sí, con el tema de la vacunación, bueno, primero que nada, recalcar la importancia de la vacunación, ¿verdad? Es un método eficaz, ¿verdad?, para prevenir las formas moderadas o graves de la enfermedad, que son lo que pueden conllevar, ¿verdad?, a la muerte. Entonces, recalcamos eso, ¿verdad? Hacemos énfasis en la vacunación, ¿verdad? Sí, con respecto a tu pregunta, sí hemos visto casos. Hemos visto casos de personas que se han infectado o contraído la enfermedad luego de la vacuna. Esto no quiere decir que la vacuna no sea eficaz, ¿verdad? Porque la vacuna lo que está haciendo es protegernos de las formas graves de la enfermedad. Es decir, una persona que no esté vacunada tiene más riesgo de enfermar de forma grave y ponerse delicado que aquella persona que se ha vacunado y que tiene la dosis de refuerzo. Esta persona con esta vacuna
con su sistema inmune reforzado, tiene muchas más posibilidades de que la enfermedad la pase por una etapa leve y que incluso dure menos. Entonces, sí, con respecto a tu pregunta, sí hemos visto casos de personas infectadas que han tenido la vacuna, así es. Pero es porque también las personas creen que al tener la vacuna ya no se van a infectar. Y no es así. La vacuna, como vuelvo, repito, ¿verdad? De que la vacuna nos ayuda a prevenir las formas moderadas y graves de la enfermedad, ¿verdad? Y la forma de prevenir contagiarnos es con las medidas: uso de mascarilla, el lavado de manos y distanciamiento social. Esa es la forma de prevenir infectarse con el virus. Ok, perfecto, doctor. Ahora, doctor Ibrahim, en los hospitales hemos visto gente que también ya está vacunada, pero se ha tenido que estar hospitalizada. Correcto. Caemos en el punto que estábamos hablando. O sea, la vacuna no va a impedir que nos contaminemos. Ahora, muy bien decía que hemos tenido pacientes ya vacunados y en estado delicado. Y es a lo que me mencionabas. O sea, las vacunas y han ido a parar al hospital siempre. Recordémonos también de que hay muchos factores como enfermedades de base, o sea, estamos hablando de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, muchas enfermedades que ponen el estado clínico más grave de los pacientes. Y es por esa razón de que aunque estén vacunados, o sea, hay una probabilidad, es mínima, pero existe la probabilidad también de que el cuadro se ponga grave. Entonces, y de poder necesitar una atención hospitalaria. Al momento de mencionar la palabra hospital, nos vamos enfocados a que es algo ya que va a parar ahí porque ya está en un estado de vida o muerte. Y es a lo que nosotros nos hemos dedicado, al ingreso domiciliar, teniendo buenos resultados en la parte del tratamiento en casa, en un ambiente que el paciente ya conoce y siendo tratado minuciosamente con todas las energías, las ganas que como médico le ponemos y pudiendo sacar a esos pacientes que aún estando vacunados se han puesto graves. Doctores, al volver de la pausa comercial me encantaría que habláramos sobre por qué las personas, a pesar de que se les dice, mire, tienen que vacunarse, ¿por qué no lo hacen? ¿Cuáles son las causas que están, por las cuales las personas no se están vacunando? Eso, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos dialogando sobre este tema tan importante como lo es el COVID-19. Para nadie es un secreto que desde el inicio de la pandemia y también desde el inicio, cuando nosotros ya teníamos indicios de que las vacunas
iban a comenzar a enviarse a los diferentes países, mucha gente decía, no, pero que quizás en esa vacuna viene el virus, no, es que quizás las vacunas tienen un chip. Pero es que en El Salvador, entiendo que nosotros no hemos visto casos aislados respecto a gente que menciona un montón de mitos sobre los cuales no hay que vacunarse. ¿Ha visto de estos casos, doctor Jesús Vázquez? Sí, definitivamente hemos visto muchos de estos casos. ¿Qué le dicen a esas personas? ¿Por qué no quieren vacunarse? Sí, la mayoría de ellos tienen una visión bastante errada de lo que es la vacuna. Muchos de ellos por medio de creencias, ¿verdad? Y ellos nos mencionan de que muchas veces o que la vacuna viene con un chip, que al colocarle la vacuna el gobierno va a comenzar a seguirlos, o que la vacuna lo que hace es un experimento, ¿verdad?, con las personas, o prácticamente que la vacuna viene a enfermarlos directamente. Entonces son muchos de los mitos, muchos mitos que estas personas nos mencionan. Claro, ninguno de ellos, ¿verdad?, es cierto, ¿verdad?, porque ninguno de ellos, la vacuna está hecha para combatir el virus, para prevenir que las personas se pongan graves y fallezcan, ¿verdad? Entonces muchas veces nos topamos con que las personas no nos creen, a pesar de que nosotros les explicamos de que todo lo que dicen no es, de la vacuna, que es mala, que tiene chips, que es para controlar la población, ¿verdad?, que no es cierto. A pesar de ello, aún así siguen dudando. Entonces hay que hacer bastante énfasis, hay que reforzar la educación a la población. A eso iba, de que nosotros nos estamos enfrentando a una carencia educativa, porque se le cree más a cualquier cosa que se ve en las redes sociales que a los mismos doctores, ¿o no? Así es. La verdad que tenemos una batalla difícil en ese aspecto, porque los medios de comunicación, ¿verdad?, como las redes sociales, es muy fácil diseminar información falsa. Es muy fácil. Entonces, muchas veces las personas, como tú lo mencionas, le creen más a una publicación en una red social o un mensaje. ¿Le creen más a un meme que a un doctor? Así es, le creen más a un meme, le creen más a un mensaje por WhatsApp que a un personal capacitado que les explica, ¿verdad? Entonces, lastimosamente tenemos una batalla bastante grande ahí que también hay que luchar, porque hay que educar bastante a la población, bastante sobre este tema. Ok. Doctor Ibrahim, estamos hablando también, esas son las causas de parte de las redes sociales, ¿sí? Correcto. Pero ¿qué pasa cuando las personas dicen, ok, yo no creo que tenga un chip, pero es que si no me mata el COVID, me va a terminar matando la vacuna y por eso no me vacuno? ¿Se ha encontrado con gente así también? Nos hemos encontrado, Fernando, con cosas que a veces hasta nos causa gracia y compartimos con el paciente de cosas que nos impactan. ¿Hasta dónde? ¿Hay algún caso en particular? ¿Hasta dónde llegan? Vaya, por ejemplo, tuvimos una paciente que nos decía que en la vacuna iba el chip molido. Entonces, el chip iba molido en la vacuna. Entonces, pero le digo yo, pero si va molido ya no va a funcionar el chip, le digo yo así, bromeando, ¿verdad? Siguiéndole siempre lo de la misma conversación que teníamos. Ahora, y solo para, imagínate, comentándote también de que nos hablan mucho del anticristo, o sea, nos hablan mucho de cosas de que nos dicen, no, o sea, yo jamás me voy a vacunar porque ese es el sello de la bestia y es algo que si yo me vacuno, pierdo la salvación. O sea, llegar al punto de eso y es difícil a veces a nosotros tratar con esa persona que tiene esa idea bien fundamentada, o sea, no fundamentada, o sea, bien, ¿cómo te digo? Bien arraigada, sí, o sea, es algo que cuesta sacar. Y nosotros, o sea, ¿cómo también llegamos a esa pregunta? Porque nosotros llegamos a donde ese paciente y lo comenzamos a examinar, comenzamos a hacerle exámenes y vemos de que está verdaderamente mal. Entonces es cuando nos surge la duda a nosotros como médicos de preguntarle,
usted ya está vacunado. Y es cuando dicen, no, por esto y por esto. Ok, pero, o sea, ahorita está atravesando un cuadro que puede ponerse aún peor y puede incluso causarle la muerte. Sí, doctor, por eso queremos que nos traten y para poder salir de esta enfermedad y poder y salir ya de esto. Ok, les decimos el tratamiento, vamos a comenzar con esto, explicamos todo. Y llegamos al punto de decirle, después de que te atraviese la enfermedad, vamos a esperar cierto tiempo y vamos a vacunarnos. No. O sea, vuelven a insistirnos de que no quieren la vacuna. Y es algo que nos cuesta a nosotros, a tratar de convencer a la población, e incluso hemos tenido pacientes con el diagnóstico y no creen en la enfermedad aún. No, es que eso es una simple neumonía, doctor. Eso es una simple gripe que me ha dado, pero por eso quiero que me trate. Sí, pero usted tiene, aquí está su diagnóstico, aquí está su... Sí, pero es que ese es un tema del gobierno, eso no existe. Entonces, nos cuesta bastante, y pues nos enfocamos directamente a tratar al paciente y a tratar de educarle de esa forma, pero sí nos hemos topado con situaciones así. La curiosidad que me surge, doctor, Ajá. ¿Han tenido casos de éxito de personas que estaban renuentes, que no me voy a poner la vacuna porque mi creencia no me lo permite, mi religión no me lo permite? He escuchado mucho en las redes sociales que el orden mundial, pero han tenido casos de éxito. Sí, correcto, Fernando. Hemos tenido casos de éxito, o sea, llevamos aproximadamente 400 pacientes ya con éxito, o sea, un buen manejo médico, y estas personas, como te vuelvo a repetir, han tenido bien arraigado eso, o sea, han tenido de que han salido de la enfermedad y aún ellos creyeron de que era una gripe, era incluso, o sea, nos mencionan hasta con sus propias palabras, no, lo que yo tengo es una pulmonía, nos dicen ellos. Entonces, que me dio por haber salido o porque me cayó la lluvia. Entonces, y hemos tenido, sí, es bien difícil porque los hemos tenido con oxígeno, Fernando, o sea, con oxígeno. E incluso con oxígeno, claro. O sea, mantiene la idea, no, es que no es COVID. Sí, o sea, con oxígeno, y en nuestra página podés verificar, o sea, la población puede ver oxígeno a tope. O sea, estamos hablando de una gravedad, y aún así, o sea, las personas salen de la enfermedad, salimos triunfantes con el paciente y aún así siguen renuentes a vacunarse. Entonces es increíble, pero eso nos topamos mucho en el día a día, situaciones así. Qué barbaridad. Y a veces, bueno, realmente parece increíble, pero son casos reales, por Dios. Reales, sí. Y es demasiado para todo lo que estamos viviendo. Ahora, doctor Jesús Vázquez, esto hablando del tema de la vacuna, pero ustedes no escucharon que cuando el gobierno les enviaba los kits, también mucha gente estaba renuente y decía, no, pero es que esta vitamina no la necesito porque de lo contrario mi enfermedad va a empeorar. No, es que el kit trae pastillas que yo sé que no me tengo que tomar porque me va a causar otra reacción. Nos encontramos con gente así también. Sí, así es. También hay pacientes que son bastante renuentes a los tratamientos, ¿verdad? Muchas veces incluso hemos tenido pacientes que le hacen más caso al tratamiento que le dice la vecina que a los propios médicos, ¿verdad? Entonces, ellos por medio de las redes sociales, ¿verdad? Por medio de los vecinos, el vecino dice, no te tomes esto, tómate este té de algo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, té de limón con miel para... Té de limón con miel y muchos otros tés, ¿verdad? Y que la vecina dice, con esto vas a estar bien, y así van así, probando diferentes tipos de cosas, pero lo que menos le hacen caso, ¿verdad? Son a los médicos, ¿verdad? Y pues también tenemos los otros casos en los cuales ellos se automedican y comienzan a automedicarse y tomar diferentes tipos de medicamentos.
Y pues ya nos hemos encontrado con pacientes así, ya nos hemos encontrado de que por estar tomando tantos medicamentos, ¿verdad? Y de lo mismo, hemos encontrado pacientes que se han intoxicado con estos medicamentos. Entonces, también es bastante difícil, hemos encontrado... Es decir, ahí el COVID no fue el problema. Exacto. Ha sido más el problema de que se ha intoxicado esa persona tomando diferentes medicamentos naturales, ¿verdad? Y más medicamentos que ellos solo se automedican, que ellos solos toman. Entonces, hemos encontrado muchos pacientes que ellos solos se han automedicado y se han intoxicado. Claro. Doctores, esto es algo bastante interesante y quiero hacer énfasis en algo que ustedes mencionaban, sobre que han hecho visitas domiciliares. Porque me llama la atención sobre cuántos pacientes ustedes han atendido, los casos de éxito y hasta dónde han ido. Pero eso hay que analizarlo tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Si los médicos ya habían hecho una labor bastante grande cuando atendían a los pacientes infectados por COVID-19 en los hospitales, ¿se imaginan ustedes que ahora ellos lleguen hasta su casa, traten de atenderlo, traten de ver cómo batallan contra el COVID-19 desde su domicilio? Pues ese es el caso de nuestros invitados. Nos encantaría saber cómo inicia esta idea. ¿Cómo es que ustedes dicen, no, hay que dejar a un lado el hospital y hay que ir y buscar a esas personas? Comenzamos con el doctor Jesús Vázquez. Sí, pues esta idea, ¿verdad? Surgió desde el propio inicio de la pandemia, ¿verdad? A medida que los casos fueron aumentando, muchas de las personas no alcanzaban a llegar o recibir la atención médica adecuada, ¿verdad? En hospitales o incluso en los primeros niveles de atención. Entonces, a medida que los casos fueron aumentando, muchas personas que comenzaron primero con nuestras propias familias, de hecho nuestros primeros pacientes fueron nuestras propias familias. Comenzamos a atenderlos nosotros mismos en nuestras casas. Claro, nuestros familiares se ponían bastante delicados, ¿verdad? Pero gracias a Dios, con un adecuado tratamiento, lograron salir adelante. A medida de que pasaba la pandemia, luego nuestros amigos cercanos se enfermaban y comenzábamos a manejarlos en casa. Luego los amigos de ellos, luego los familiares de ellos, y así fuimos. Fue una cadena. Con familia, luego amigos de sus familiares. Así es. Y luego la cadena se fue extendiéndose. Entonces, a medida que iban incrementando los casos y que la población se quedaba, una parte de la población no alcanzaba a ser atendida, ¿verdad? Porque los casos comenzaban a desbordarse. Entonces, tomamos la decisión de, si ellos no podían acudir por algún motivo, ¿verdad?, a los hospitales o centros de atención, pues entonces nosotros íbamos a llegar donde ellos. Si había un paciente que necesitase un ingreso hospitalario, nosotros llevamos el hospital hasta su casa. Si el paciente necesita oxígeno, nosotros llevamos el oxígeno. Tenemos personal de enfermería, personal capacitado para poder estar atendiendo a los pacientes. El equipo médico cuenta con diversidad de especialistas también. Entonces, fue así que nosotros, a medida de que la pandemia iba creciendo, ¿verdad?, los casos iban en aumento, tomamos la decisión de poder atender esa población que no alcanzaba a ser atendida en los centros asistenciales. Claro, pero imagino que también era para atender aquellos casos de personas que mencionaban, no, pero es que yo estoy en mi casa para cuidarme, es más probable que me infecte llegando al hospital, ¿no es así?
Así es, muchos de ellos, de hecho, las familias de ellos nos decían, incluso hasta nos llegaron a suplicar de que por favor, doctor, por favor no lo refiera al hospital, por favor trátelo aquí en la casa. Nosotros como médicos, ¿verdad? Sabemos de que algunos casos son necesarios tratamientos hospitalarios, pero los familiares sabían que si su familiar era ingresado en el hospital, iba a pasar un tiempo sin verlo, y ellos no querían eso. Entonces muchas veces incluso nos llegaron a suplicar, no, por favor, doctor, trátalo en casa, trátalo aquí en casa, sabemos el riesgo, lo sabemos, pero por favor. Entonces nosotros como médicos no podemos negar la atención, claro, y como humanos mucho menos. Entonces nosotros tomamos la decisión, bueno, si es así, armémonos completamente. Y es así que el equipo se conformó, se solidificó la idea, ¿verdad? Y ahora somos un gran equipo de médicos y personal de salud que prácticamente realizamos ingresos domiciliares, ingresos médicos domiciliares. Entonces, que es algo que nosotros hemos venido manejando estos 2 años, ya 2 años de la pandemia, ¿verdad? Ha sido difícil ir hasta las casas de los pacientes. Muy difícil. Nosotros iniciamos, con nuestros propios vehículos. Nosotros, donde sea que el paciente necesitara la atención, nosotros íbamos. Muchas veces los vehículos incluso no podían ingresar porque eran áreas bien peligrosas o áreas muy pequeñas para que los vehículos circularan. Entonces, nosotros, si era llevarle oxígeno al paciente, nosotros mismos cargábamos los cilindros, nosotros mismos llevábamos el equipo. ¿Por qué? Porque el paciente lo necesitaba. El paciente grave no puede movilizarse, ¿verdad? Porque muchos de ellos incluso con solamente levantarse de la cama, hasta ese punto han llegado, a solamente levantarse de la cama, ellos sienten que se cansan, les falta el aire. Eso es lo que ellos nos mencionan. Entonces, pues claro, porque la etapa en la que están ya es bastante avanzada. Entonces, sí nos ha tocado llegar a lugares áreas bien lejanas, peligrosas, de noche, no importa el tiempo, hemos llegado hasta donde el paciente necesita, porque sabemos que la enfermedad, si se deja avanzar, puede costar la vida, porque es una enfermedad que realmente puede llegar a complicarse. Desde luego, algo muy importante para tomar en cuenta, doctor. Ahora, doctor Ibrahim, estamos hablando de que también la gente le tenía miedo a los hospitales. ¿O acaso no se escuchaba por ahí? No, doctor, pero es que si me ingresan, yo sé que ya no voy a salir. Si me ingresan a mi papá, a mi mamá y lo entuban, yo sé que ahí va a morir. No lo quiero en un hospital. Se toparon, entiendo, también con esos casos de terror de ya no salir del hospital. Sí, correcto, Fernando. Nos hemos topado con situaciones, es algo terrible como médicos que nos llamen, llegar a la casa, a donde está el paciente, y verlo en un estado ya terminal. Deplorable. Ya un estado en el que ya no hay mucho que hacer. Y es cuando uno como médico, uno quiere dar todo. Uno quiere, si es posible, como te comentábamos, ni siquiera, dormíamos, un horario de 6 de la mañana, llegábamos a 3, a 2 de la mañana, llegando al punto que en lo personal me quedé dormido manejando y fui a chocar. Situaciones así por el querer tratar de salvar la vida de un paciente. Y llegamos al punto y vemos a este paciente en un estado terminal, y es cuando le decimos, hablamos con la familia, hablamos sobre el riesgo que hay, concientizamos a todos y les decimos, ya su familiar, ya este caso, hay que referirlo. Y como humanos, nosotros nos sentimos comprometidos, porque si se nos muere una vida en nuestras manos, primeramente para nosotros es doloroso no poder haber hecho mucho, por el estado que este paciente tenía. Y después
Y por el dolor de los familiares, lo que están sintiendo Por ellos. el dolor de los familiares, correcto. Entonces, pero aún así, esta familia se ha unido, y es lo que el punto que tú tocabas. Esta familia se ha unido con lágrimas en sus ojos. Nos han dicho, si se va a morir, que se muera acá. O sea, ya ha sido momentos dolorosos, o sea, momentos en el que sinceramente ni nosotros hayamos qué hacer, qué respuesta darles. Entonces, si vienen y nos dicen que les suplicamos, doctores, que traten a mi hija, o sea, que traten a mi familiar. Y es algo cuando comenzamos y no tenemos escapatoria. O sea, ya no podemos decir que no. O sea, es el compromiso que como médicos tenemos bueno, está bien, o sea, vamos a hacer todo lo posible. Y comenzamos, y te estoy hablando que hemos pasado hasta cerca de 4 o 5 horas en la misma casa, tratando de hacer todo lo posible y ponerle todo, y si acaso nos falta algo, uno de nosotros sale corriendo a su vehículo, se sube, va a conseguirlo, va a la clínica a traer algún insumo. Entonces es un movimiento, decirte, extremo, un movimiento cansado, agotador para nosotros, de haber iniciado esta visita domiciliar, este ingreso domiciliar. Pero aún así, o sea, el paciente, los familiares dicen, o sea, yo al hospital no quiero ir. Porque entra el temor de que primero los familiares ya no lo van a, o sea, es algo como que ha pasado en otros casos. O sea, ya no lo ven. O sea, salió y ya no lo ven, porque después, o sea, si acaso muere, viene en una caja sellada. Entonces, es algo que no saben noticias del mismo familiar, o sea, cuesta a veces comunicarse, las líneas están topadas. Es algo que todo eso es bien traumatizante. Doctor, Sí. sé que hay mucho más para hablar sobre el tema, pero eso lo haremos luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Perfecto. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Fíjense qué labor tan fuerte ha sido la de los médicos ir a dar la atención al domicilio respectivo. Ahora, nosotros también queremos saber con qué retos se han topado. ¿Será, por ejemplo, con delincuencia, con falta de insumos? ¿Cuáles han sido los principales retos? Doctor Ibrahim. Sí, Fernando, bueno, hablábamos en la pausa de lo que nos ha sucedido. O sea, son cosas que a veces nos ponemos a veces hasta tristes de las situaciones que nos han pasado, porque al momento de salir de la casa de un paciente hemos tenido incluso nuestro vehículo rodeado de pandilleros, o sea, porque es un vehículo extraño en la zona. Entonces, y pues con el apoyo a veces de los mismos pacientes, de los mismos familiares, han dado una explicación, pero nos han puesto incluso hasta una cuota que tenemos que pagar $5 o $10 cada vez que nosotros lleguemos a ese lugar. O sea, es como hablando sobre digámoslo así, una renta, ¿verdad? Sí, claro. Sobre el parqueo que nosotros ocupamos. Entonces son situaciones que nos hemos topado muy duras, que nos han robado piezas de los vehículos, nos han robado accesorios, carcasas de espejos, esquineras, cosas así, y hasta el punto incluso
de ser perseguidos. O sea, te Pero comentábamos, cuando usted menciona que han sido perseguidos por los mismos perseguidos, grupos. o sea, directamente, Fernando, o sea, te comento un caso, veníamos de San José Villanueva a la 1 de la mañana y comienza un vehículo y se nos comienza a pegar y nos comienza a levantar las luces y nos sacaba el arma que teníamos que parar. O sea, nos sacaba el arma o sea, no nos tiraba, nos sacaba el arma que teníamos que detenernos. Entonces, y es cuando a veces hemos querido, a veces hasta incluso, te soy sincero, hemos querido abandonar Han querido renunciar. Hemos querido renunciar a la visita médica. El problema es que cuando iniciamos en esta labor y comenzaron, como te decíamos, comenzaron familiares, comenzaron amigos, y a veces los pacientes, o sea, no solo ya no somos pacientes, somos amigos que después nos llaman y nos dicen: doctor, mi tía, mi padre, mi primo lo tengo así, ayúdeme. Entonces es algo como que no podemos decir que no, o sea, es algo que se nos hace difícil poder renunciar a esto que realizamos y sin embargo podemos seguir, tenemos el deseo de querer seguir y tenemos también, te diré, y es algo que agradecemos a Dios primeramente, porque tenemos el apoyo de muchas personas en el aspecto de que nos motivan, incluso hay personas que se han sanado, o sea, han recibido nuestro tratamiento y están ya bien, y estas personas hacen algo para que nosotros también podamos llegar a más pacientes, y todo eso es algo bien que nos alegra y nos motiva siempre a seguir adelante. Y te comentaba, o sea, es algo que para nosotros también es una alegría, que nada menos ya sea hoy o mañana se concreta la compra de 2 ambulancias. Qué bueno. En el cual van a andar rotuladas, y esperamos de que no nos pase lo que nos pasa, pues. Y te digo, situaciones tan difíciles porque andar en nuestros vehículos, imagínate, hemos tenido pacientes Soyapango, Lourdes, San José Villanueva, hemos tenido pacientes Sonsonate, Jiquilisco, y ahí están todos publicados en la página. O sea, hemos tenido pacientes así, y en nuestros vehículos y en estos tráficos que tú conoces, y a veces se nos hace bien duro, porque el familiar nos llama o nos dice: mire, tengo a mi mamá así, mire, no puede respirar, y nosotros: sí, pero ¿cómo llegamos? O sea, estamos en un tráfico, nosotros vamos en camino. Ahora, y tener también el punto de no poder tratar a más personas, y hay personas que incluso se molestan con nosotros porque mire, yo necesito que vengan, o sea, y es algo que ya, o sea, no podemos, o sea, hemos dado todo nuestro esfuerzo, y a veces hemos llegado incluso a casa de pacientes 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y entonces, y la gente sigue hablándonos, y mire, por favor, se lo suplico, esto, tengo a mi mamá así, y a veces son lugares que cuesta que entre un vehículo sedán, o sea, son lugares que, mira, nos hemos topado que ya estando en el lugar, decimos: ¿a dónde nos venimos a meter? O sea, algo así como que: ¿y aquí a dónde andamos? Sí, claro. Entonces, sí, es algo así como que, pero ya estamos ahí, hagámosle frente. Sí. Ya estamos ahí. Entonces, situaciones que nos hemos topado bastante complicadas. Bueno, hay más que hablar de esto, pero eso lo haremos tras la pausa comercial. Ya volvemos. Gracias. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza.
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ante la falta de insumos, nosotros nos preguntamos cómo han hecho los doctores para continuar con las visitas domiciliares. Doctor Jesús. Sí, pues te comento. Fíjate que durante la pandemia fue bastante difícil luchar para poder darle la atención adecuada al paciente. Muchas veces nosotros sufrimos escasez de varios suministros. Luchamos contra la escasez incluso de medicamentos, escasez de oxígenos y de escasez de medicamentos que son necesarios para los pacientes en los estados más críticos. Entonces, pero eso no nos ha detenido. Nosotros hemos ido personalmente, nosotros no importa dónde esté el medicamento. Si nosotros tenemos un paciente ingresado aquí en el área de San Salvador, por decirte algo, y el medicamento, oxígeno o cualquier suministro que él necesite está fuera de acá, no importa dónde esté, en qué área del país, nosotros hemos ido a recogerlo, nosotros hemos ido a traerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que la salud del paciente no se discute, no importa dónde esté, nosotros vamos a conseguirlo, porque nosotros una vez que agarramos un paciente es un compromiso, nosotros lo tratamos como si fuera nuestro familiar. Entonces nosotros, hemos luchado con la escasez, pero gracias a Dios hemos salido adelante. En verdad, qué labor tan titánica la que ambos han realizado, y les deseamos el mejor de los éxitos y que nada malo pues, les pase en este camino. Bueno, sé que hay mucho más de qué hablar, pero hemos llegado al final del programa. Doctor Jesús Vázquez, un placer. Un placer. Doctor Ibrahim, de verdad, un verdadero honor también tenerlo por acá. Gracias, igualmente. Bueno, y a ustedes esperamos tenerlos nuevamente para seguir hablando. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado, y como siempre, recuerden que en cualquier tema, salud, economía, política, lo que sea, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse.